Hoy quiero comenzar una serie de mensajes y le he titulado Yo creo. Y quiero comenzar leyendo el texto que está en San Marcos capítulo 9, verso 23, y dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. El contexto de este verso es cuando un hombre trajo un niño enfermo que le daban ataques epilépticos, estaba atormentado, y lo trajo al Señor, y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Deseo hablar de esto, ¿por qué? Porque en nuestra vida, todo el tiempo, al igual que este joven, tenemos problemas, tormentos, de alguna manera sufrimos ataques de una u otra forma, enfermedad, y vencemos una y viene otra, y vencemos esta y viene otra. Siempre la vida nos depara cosas difíciles, ¿no? Y debemos estar anclados siempre en la fe, porque la fe es una poderosa arma que nos dio el Señor. La fe es un arma poderosísima. Este hombre se acerca a Jesús, y es lo que quiero resaltar, y Jesús le dice: si puedes creer. La pregunta que quiero hacer hoy es: ¿qué tanto estamos creyendo? ¿Qué tanto estás creyendo? ¿Qué tanto estás teniendo fe en ese momento si estás pasando una enfermedad o un problema económico, o con tu familia, con tu cónyuge, algún problema que estés pasando? ¿Qué tanta fe estás teniendo? Y además, ¿qué tanta fe estás demostrando? ¿Y qué tanto estás actuando de acuerdo a esa fe? Quiero hablar eso porque en la Biblia hay múltiples relatos que nos dejan ver cuando Jesús sanó, cuando Jesús hizo algo y le decía a la persona a quien recibió el milagro: tu fe te ha sanado. O sea, la fe es un vehículo por donde recibimos milagros de Dios, por donde recibimos de Dios un toque especial de su mano, pero tiene que ser a través de la fe. La mujer del flujo de sangre, 12 años padeciendo. Una cosa increíble, gastó todo su dinero. Para gastar dinero en 12 años tenía que tener algo de recursos. Gastó todo su dinero, no tenía nada más, y cuando vio a Jesús, ella creyó y dijo: si solamente toco el borde. Eso está en Marcos 5:34. Ella dijo: si solamente toco el borde, seré sana. Allí, ¿verdad? Creyó. ¿Pero qué hizo? ¿Se quedó parada allí? No. Se levantó y se metió dentro de la multitud, y corriendo el riesgo de que la capturaran y la castigaran, porque no podía hacer eso, porque estaba menstruando, tenía un flujo, y se metió, no importando lo que pasara, porque iba a orar de acuerdo a la fe que había tenido. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La mujer creyó y actuó. Entonces yo quiero hoy que tú me escuches, y quiero decir esto con todo mi corazón. Lo que estás pasando en este momento, lo que estás pasando, escúchame bien, pasará cuando tú muestres tu fe. No solamente es que la tienes, no, es que yo creo, pastor, yo creo, está bien, pero tienes que mostrar tu fe, tienes que meterte dentro de la multitud y tocar el manto de Jesús. Hoy vengo a decirte esto: tienes que mostrar tu fe. Yo sé que tienes fe y te felicito por eso, pero tienes que actuar en fe. Hay personas que he escuchado, y siempre lo estoy diciendo en la iglesia: no, pastor, lo que pasa es que yo soy hipertenso. Perdona, pero eso no es fe. Si tú estás declarando que eres hipertenso, esa es tu fe. Tú lo estás diciendo, conforme a tu fe será hecho. Eres hipertenso. Si yo sufro de artritis, sufres de artritis. ¿Por qué? Porque tú lo estás diciendo, esa es tu fe. Eso es lo que tú estás hablando, estás demostrando, y tu cuerpo dice, y las mismas enfermedades y los demonios dicen: mira, te digo ya que estamos listos. ¿Me estoy explicando? Eso no es fe.
usted sufría del azúcar, de diabetes, usted tiene que decir, yo sufría de diabetes, yo estoy sano. Ay, pero es que todavía tienes. No sé, pero soy una mujer o un hombre de fe. Actuar en fe. ¿Qué es actuar en fe? Ver las cosas que no son como si fuesen. Así que hoy te invito y te dejo esta palabra. No es muy larga, pero quiero que la recibas con todo tu corazón. No vivas con una fe inerte, una fe que está allí, o un vestigio de fe de vez en cuando. No. No, tiene que ser que la fe sea parte de tu vida. Que la fe no sea la excepción, sino la regla en tu existir. Así que dejo esta palabra para ti. Comienza a obrar en fe. Si estás enfermo, levántate en fe y di, yo creo que el Señor me ha sanado. Y así sigas viendo la enfermedad en ti, usted lo va a creer, lo declara y se levanta en fe. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando eso. Tu fe. ¿Qué le dijo a la mujer? Y la mujer lo tocó y Jesús no oró. Jesús no declaró una palabra sobre ella. Y cuando volteó le dijo, mira, hija, te sané porque yo oré. No. Le dijo, tu fe. Qué tremendo, ¿verdad? Le dijo, tu fe te ha sanado. Así que quiero que obres esa fe que tienes tan valiosa. Obra en ella, en esa enfermedad. Estás sano si lo crees. Si te levantas en fe y te metes en la multitud, vas a ser sano. Pero tienes que orar en fe. Quiero orar por ti en este momento. Repite después de mi oración. Di conmigo, Señor Jesús, gracias por la fe. Gracias por ese precioso regalo. Hoy declaro que creo y actúo en fe. Me declaro sano, me declaro sana. Declaro mi familia restaurada porque creo y actúo en consecuencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo declaro en ese nombre poderoso de Jesús que lo que estabas pasando, lo que estás viviendo va a ser parte de la historia. ¿Por qué? Porque desde hoy no solamente vas a creer, sino que vas a actuar en consecuencia de eso. Soy el pastor Imer Narváez y para mí siempre es un placer hablar de fe contigo. Dios te bendiga.